Laboratorio número 4. Característica externa de la dínamo. Los objetivos de la característica externa de la dínamo son conocer la característica externa de una dínamo o generador de corriente continua. Lo vamos a hacer con instalación en paralelo o derivación. ¿Ya? Con instalación en paralelo o derivación. Determinar las variables de operación que permitan corregir el voltaje. ¿Cómo corregimos el voltaje? Esa variación, esa caída de voltaje cuando varía la carga. Ya es otro de los objetivos. La carga, por si acaso, varía, puede aumentar o disminuir. Entonces hay que regular ¿qué? El voltaje. A eso se refiere este punto. Conocer en forma práctica, dice, cómo se realiza la regulación de tensión en las dínamos o generadores de corriente continua con conexión en paralelo o derivación. Entonces vamos a ver eso. ¿Cómo regulamos? Cuando varía la carga. Y por último, vamos a determinar la curva de comportamiento del voltaje terminal en dínamos bajo carga, ¿no? En función a la corriente que circula por la carga. Esos son los objetivos, entonces. Nos centramos directamente a lo que es el marco teórico. Entonces, ¿qué es una dínamo o un generador de corriente continua? Como dice, generador o dínamo genera energía eléctrica en forma de corriente continua, ¿no? Aprovechando justamente el proceso de inducción electromagnética. Siempre en las dínamos o generadores debe haber una máquina motriz que le impulse a la dínamo para que genere energía. En este caso vamos a utilizar una dínamo con su bobina en paralelo. Ya, para esto entonces yo me voy a ir a este circuito que ya hemos hecho, al circuito de laboratorio. Fíjense, acá está el circuito de laboratorio. ¿Qué es lo que tengo en el circuito de laboratorio? La máquina motriz que les he dicho, que le impulsa a la dínamo, que es toda esta partecita que ya hemos visto en el laboratorio número 2. Acá tengo su rotor, que está acoplado a esta máquina motriz. Cuando funciona la máquina motriz, entonces funciona también el rotor y me hace funcionar toda la dínamo. Pero para tener una cierta tensión acá entre P y N, debo regular este rheostato TSQ, ¿no? Y voy a regular fijándome en la corriente hasta llegar a un voltaje de operación. Puede ser en este caso, por ejemplo, 220 o 230 voltios. Una vez que llego a ese voltaje, cierro este interruptor Q, que ven. Y por acá va a circular esta corriente I, que es la corriente que circula por esta carga variable. ¿Por qué carga variable? Porque ya en la práctica la carga puede subir o puede bajar. Nosotros vamos a variar, vamos a hacer subir y después vamos a hacer bajar. Y vamos a sacar los datos y ver cómo regulamos. ¿Qué reacción tiene la dínamo ante la variación de la carga? De eso se trata entonces este laboratorio. Pero fíjense, me fijaré en las corrientes. Acá tengo la corriente de armadura I sub A que circula por el rotor, ¿no? Esta se divide en la corriente de campo I sub F, que circula por la bobina en paralelo, y por la corriente I, una vez cerrado este interruptor, que va a circular por la carga. Entonces, I sub A, la corriente de armadura, es igual a la corriente de campo I sub F, más la corriente que circula por la carga. En función a esto, me voy a esto. Acá dice, la corriente de armadura es igual a la corriente de campo I sub F, más la corriente que circula por la carga. Cuando hay carga, I es diferente de cero, porque hay carga. Si no hay carga, entonces en este caso recién I se hace cero. Pero nosotros estamos justamente utilizando la dínamo para utilizar. Y cuando utilizamos debe existir una carga. ¿Ya? Entonces I va a ser diferente de cero en ese sentido, porque va a circular la corriente por la carga. Entonces, si ya tenemos esta corriente I,
vamos a ver el comportamiento de un adino. Les voy a explicar estos dos gráficos. Por ejemplo, esta es la curva característica en vacío, lo que hemos hecho en el laboratorio 2 y 3, ¿no? En este caso, en el laboratorio 2 hemos hecho en derivación. Bueno, acá está un poquito parado, no sale tan parado acá esta curva en vacío, que hemos hecho es la curva de magnetización. Yo voy a suponer que acá, en este punto, es 220 voltios. Acá, 220 le pondré. Ya, voltios. E dice acá en función de la corriente de campo. Acá. Pero una vez que le coloco acá el voltaje de 220, ya hemos regulado, me voy acá y hago accionar una carga. El voltaje en función a la corriente ya por la carga. Es la curva característica bajo carga. ¿Qué es lo que pasa? Inicio en este punto, que es 220. Ahí. ¿Qué pasa si le aumento la carga? Si le aumento la carga, digamos, hasta este punto, entonces la corriente empieza a circular una corriente por la carga. Y esto me subo acá arriba. Llego a este punto y me indica de que el voltaje ha disminuido. Hay una caída de tensión. Digamos, llego más acá a este otro punto. Veo acá, hay una caída de tensión mucho mayor porque le ha aumentado carga. Pero no debo permitir a que esto se caiga así hasta el final. Entonces debo regular acá porque va a haber mucha caída de tensión y eso va a hacer de que muchos equipos en corriente continua ya no lleguen a funcionar con mucha caída de tensión. Va a bajar mucho, digamos es 220, como hemos dicho. Entonces lo regulo y este punto lo traslado acá, regulando ¿con qué? Con el rheostato. Una vez llegado acá, yo voy a bajar carga ya también. ¿Qué pasa si bajo carga? Se baja la corriente. Entonces va a subir ya también el voltaje. Acá digamos acá, en este punto. Va a subir mucho más el voltaje porque he bajado más carga. ¿Qué pasa si le bajo toda la carga en este punto cero acá? Entonces, nuevamente, la máquina ya empieza a trabajar sin carga, pero me ha subido el voltaje. Nuevamente debo regular y llegar a este punto acá. Entonces, la regulación se hace cuando sube la carga y cuando baja la carga. Fíjense, hay una variación de tensión, una caída de tensión en la máquina. Incremento de B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Entonces se produce eso. ¿Pero qué es la variación de B sub 1, B sub 2 y B sub 3? Tenemos acá explicado eso. La variación de B sub 1 es la caída de tensión por contacto de las escobillas. B sub 2, incremento de B sub 2, caída de tensión por resistencia de la armadura, por la resistencia de la armadura o del rotor. Y B sub 3, incremento de B sub 3, caída de tensión por la reacción del rotor, o de la armadura. Entonces eso significa que reacciona también el rotor, no solamente la bobina de campo. Por eso esta ecuación que tenemos acá hay que tomar muy en cuenta. Esta, que me dice que la corriente de armadura del rotor, fíjense, es igual a la corriente de campo más la corriente que circula por la carga. Muy importante esta ecuación de corrientes. Pero veamos qué es lo que pasa. La tensión en vacío, esta que hemos hecho, esta tensión o fuerza electromotriz de la máquina que me da, va a ser igual a lo siguiente. Esta tensión menos toda esta caída de tensión que está acá en los gráficos y que hemos enunciado, y menos el voltaje ya que va a ir a la carga, se hace igual a 0. ¿No? Donde E siempre es mayor a toda esta parte. ¿Qué pasa si despejo B de acá, el voltaje? Bueno, esta E va a ser igual, fíjense, a la variación de B sub 1 que está acá y B sub 3. ¿Y por qué incremento de B sub 2 le hemos hecho I sub A por R sub A?
porque incremento o la variación de B sub 2 es igual a la caída de tensión por resistencia de armadura. La resistencia de armadura es igual a R sub A por la corriente I sub A. De ahí sale eso. Pero esta I sub A que es igual, lo que hemos visto anterior, a la corriente de campo más la corriente en la carga. Despejo el voltaje B que llega a la carga, va a ser igual a esta fuerza electromotriz que me da la dínamo, menos I sub A es igual a I sub F más I. Lo he reemplazado en lugar de I sub A. I sub A más I por R sub A, menos la caída de tensión en 1, menos la caída de tensión en 3. Entonces tengo el voltaje ya en la carga, considerando estas caídas que hemos visto. No es una ecuación, un análisis solamente de circuito, donde I es la corriente por la carga. Pero ¿qué pasa acá cuando caía el voltaje o acá subía demasiado? Debo regular la máquina. Entonces, ¿en qué porcentaje voy a regular acá? Y de ahí sale la ecuación de la regulación. La regulación es igual a la caída de tensión entre el voltaje nominal que llega a la carga. Este voltaje, por ejemplo, puede ser 220 voltios en corriente continua, pero la caída de tensión en la máquina es igual a esto. Y está en función a la variación de la carga. Vamos a ver cómo obtenemos este valor. ¿Ya? Pero esto lo puedo, fíjense que esto está en voltios arriba y en el denominador también en voltios. Entonces se va a ir con voltio y se me hace adimensionar. Pero ¿a qué es igual, digamos, esta variación o caída de tensión? Es igual a E sub 0, al voltaje en vacío, menos el voltaje que va a llegar a la carga, o voltaje nominal de la máquina, entre el voltaje nominal. Y siempre esto la regulación se lo menciona en porcentaje. Acá en porcentaje, entonces multiplicando por 100. Y ya voy a saber en qué porcentaje es regulado la máquina. Acá dice regulación, ¿no? R, regulación. ¿Qué equipo instrumental de laboratorio vamos a utilizar? Vamos a utilizar el mismo que hemos utilizado en el laboratorio 2. En el 3 también, la misma máquina, solamente que con la conexión de su bobina en paralelo o derivación. Ya hemos visto que tiene una tensión de 230 de operación nominal, una corriente nominal de 19,6 amperios, una velocidad de 1430 y una potencia nominal que puede soportar la máquina de 4,5 kilovatios. Vamos a utilizar una máquina motriz, vamos a utilizar voltímetros y amperímetros especialmente en la carga y un tacómetro para medir la velocidad. Y la resistencia variable, ¿no? Que es esta resistencia que va a variar la carga, cables de conexión. Justamente acá tengo y les voy a indicar la descripción hacia el punto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá tengo el circuito. Habíamos indicado que primero hago funcionar la máquina motriz que está acoplado al mismo eje del rotor de la dínamo, que es esta parte. ¿Qué es lo primero que hago? Con este rheostat que dice TSQ, que está en un rectángulo, acciono el rheostat y veo el amperímetro, ¿no? El amperímetro me va a dar una corriente de campo y debo llegar donde dice PN acá, y acá tengo un voltímetro a 220 voltios, ¿no? Quiero que trabaje en 2 voltios. O 230 también puede ser. Entonces, acciono este rheostato y vamos a llegar a la tensión de 220 voltios en corriente continua. Una vez hecho esto, ya está listo para trabajar la dínamo, para colocarle esta carga que está al lado derecho. Cierro este interruptor Q y fíjense, inmediatamente va a circular una corriente por la carga. ¿No? Una corriente por la carga. Pero este rheostato, esta resistencia variable de E, le voy a mantener primero en 0, que no circule carga, o sea, este punto. Fíjense, acá 0 y este punto, 220 voltios, digamos acá. Y poco a poco le voy a dar carga. Entonces, le voy a dar carga. Al darle carga, me va a aumentar, ¿qué? La corriente I por la carga. Le doy más carga,
más corriente y por la carga. Regulo, porque va a haber una caída de tensión acá, este incremento de B que hemos visto acá en esta ecuación. Debo regular, digamos, ha caído a 200 voltios, nuevamente debo llevar a 220. Una vez llegado a 220 con este voltaje, esto lo regulo con este reóstato, ¿no? Con esto se regula el voltaje, ¿no? Se eleva el voltaje y regulo a la vez con este reóstato para que se mantenga en 220 voltios. Listo. Pero al bajar la carga ya también me va a disminuir la corriente y me va a aumentar el voltaje. Nuevamente regulo a 220, si ha llegado a 230, digamos, quiero que sea 220, entonces regulo. Le bajo un poquito este reóstato y la corriente de campo también reduce. Y llego a 220 y sigo operando en la carga, ¿no? Se refiere a eso, digamos, esta parte de la descripción del laboratorio. Ahora vamos a ver un video, cómo vamos a realizar por partes. Por si acaso, vamos a ver esta parte, veremos, ¿se ve? No, esta parte todavía no. ¿Dónde está? Esta otra parte. Ya, déjenme estar compartiendo. Listo. Vamos a ver cómo llegamos a los 220 voltios en esta parte. ¿Ya? Yo les voy a indicar cómo. Entonces va a accionar, primero hacer funcionar la máquina motriz que arrastra a la dínamo, ¿no? Pero esto está en cero el voltímetro. Entonces, ¿qué debo hacer? Regular con este reóstato, elevar el voltaje. Con esto también se regula cuando hay caída de tensión, con este mismo reóstato. Tiene sus bornes R, S y T acá abajo. Está regulando y tengo que llegar con el voltímetro a 220 voltios. Al fondo, por si acaso, tengo barras, estas barras que estamos viendo acá, para, digamos, sacar el positivo y negativo una vez que energice las barras. Pero estamos llegando, ya hemos llegado a 220, ahora vamos a energizar las barras, dos de estas barras. Acá está, ya está en 220. Entonces va a energizar y de estas barras vamos a ir a la carga. Por acá abajo ven, acá, ¿no? Una rejilla y por ahí se va a la otra mesa, al otro lado. Y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, hemos visto que ya ha llegado a 220. Así. Y acá están estas barras. Fíjense aquí, en esta partecita. Ha energizado con esto, ya está en 220 acá. Fíjense. Ahora, ¿qué debo hacer? En el otro lado, mediante esta rejilla, se va por acá el conductor de acá, debo sacar. Fíjense, está bajando un conductor por acá. Se va al otro lado, donde en la mesa tenemos esta resistencia variable, ¿no? Que va a ser variar la carga. Y para esto necesito un voltímetro que me va a decir el voltaje en la carga y una corriente I en la carga. Entonces, esto lo voy a bajar un poquito hasta ahí para poder dibujar. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Fíjense, yo lo voy a hacer con rojo, esta parte. A ver. Primero con rojo, lo que acá está, con rojito, dice acá. Esto es lo que está en barras, ya está energizado, ¿no? Esta parte. Entonces, con rojo me vengo aquí. Ahí. Y con el mismo, a ver, esta parte, el negativo lo hago con negro. Acá está el de abajo. Y me voy al térmico, ¿no? El térmico ahorita está apagado en esta parte. Con el mismo término, de acá mismo me voy a la carga. Fíjense, es la carga. Tiene su interruptor acá, con rojito está. Y puedo regular con estas dos perillas la carga.
No, acá dice variación de la carga. ¿Acaso sus bordes? Tiene 3, pero uno es para corriente continua, más o menos, dice acá. Entonces, de ahí me voy y paso por el amperímetro para medir la corriente I. Y me vengo acá. Esto me va a dar la corriente I en la carga. La corriente I. Y del otro lado, me voy por acá y me vengo directamente al otro borde. Esto ya no pasa por el amperímetro, sino me voy al otro borde, así. Listo. Y tengo conectado. Con el voltímetro voy a medir también en sus bordes. Acá dice rojo, negro. Ahorita con el rojo me voy a ir a la parte del rojo para medir los voltios. Aquí, ahí adivine. Y con el negro, hay que respetar la polaridad, voltímetro, me voy al otro borde y mido así con las pinzas, ¿no? Del voltímetro. Y mido y le coloco el voltímetro en corriente continua y el amperímetro también en corriente continua. ¿Qué es lo que hago? Ya está funcionando en 220 voltios. Fíjense, esto está con carga cero. Energizo este térmico y enciendo este interruptor de la carga. Está en 0, entonces no hay corriente todavía. Le voy aumentando carga, ya me va a circular una corriente por esta carga, esta corriente I. Le sigo aumentando carga, me va a seguir circulando mayor corriente. Pero al aumentarle carga, esto quiero que entiendan bien, al aumentarle carga, baja el voltaje. Estoy midiendo, baja el voltaje. Entonces, si ha bajado mucho, debo regular con este rheostat. Acá también voy a ver el voltímetro que está acá arribita, o acá también. Seguro le subo un poquito la corriente de campo, con este rheostato, para subir ¿qué? El voltaje nuevamente a 220. Una vez regulado, bajaré carga ya también. Lo bajo la carga, va a disminuir la corriente en la carga, va a disminuir. Si disminuye demasiado, veo con el voltímetro, si disminuye esto mucho la carga, esto ya también me sube el voltaje. Al subir, digamos, le da 240 voltios, 20 voltios de más, porque si estoy trabajando en 220, debo bajar ya también. Esto acciona este rheostat. Le bajo un poquito, cosa que llegue a 220 voltios en la carga. Entonces fíjense que este rheostat es importante, pero también los instrumentos de medición para ver si hay caída de tensión, cuál es la corriente, etc. ¿Ya? En la industria eléctrica, generalmente estos equipos, el amperímetro y el voltímetro está acá, como está acá, ¿no? El voltímetro que tenemos acá arribita y un amperímetro más para que puedan ver cómo se está comportando la carga. Si hay demasiada carga, pues está muy baja mi carga, para poder regular esta parte. Ya, entonces de esa manera, en función de esto, obtengo los siguientes datos. Acá. Pueden alistar sus cámaras para sacarle una fotito. ¿Ya? Esto no vamos a tomar en cuenta esta ecuación por si acaso. Esta ecuación que está acá no vamos a tomar en cuenta, donde dice WP, velocidad variable, no vamos a tomar en cuenta. Directamente sus datos. ¿Ya? Aquí B' no he tomado en cuenta, ¿no? Entonces tomen una fotito acá de esto y les voy a indicar qué es lo que hemos hecho. Sáquenle una fotito. Listo. Fíjense, ¿qué datos he obtenido? Si se acuerdan del gráfico, la corriente I por la carga y el voltaje con el voltímetro, ¿no? En la carga. Me fijo acá. A una corriente 0, el voltaje es 220, que hemos regulado. Pero ¿qué pasa si aumento la carga con la resistencia variable a 3 amperios? Va a bajar el voltaje a 200. Sigo aumentando, digamos la carga llegó a 7 amperios. Fíjense que me ha bajado a 170, ya es mucha caída de tensión. Entonces regulo con el rheostato y debo llegar a 220 voltios. Pero al regular también
varía el amperaje. Llego a 7,5. Entonces, de 220 ya también bajaré la carga a 6,5 amperes. Cuando bajo, baja la corriente. Eso tomen en cuenta. Cuando baja la carga, baja la corriente. Cuando sube la carga, sube la corriente. Son términos bien sencillos que deben tomar muy en cuenta ustedes. Bajo la carga, baja la corriente, pero sube el voltaje a 235. Sigo bajando a 2,5, digamos, la carga, 2,5 amperios, 260. ¿Qué tal si lo bajo todo? 270. Nuevamente debo regular a 220 con el reóstato. Bajar el reóstato, ¿no? Entonces, en función de esto, saquenle una fotito, hago esta curva y este cálculo de la regulación. Sáquenle una fotito ahí. Ya. ¿Qué es lo que hacemos? Fíjense, en el eje de las X la corriente Y en la carga y en el eje de las Y el voltaje B. Hasta 300 está acá, aquí hasta 8, porque máximo he llegado a 7,5. ¿Cuál es la primera lectura? 0 amperios, dice, y 220. 0 amperios acá y 220 más o menos acá, este punto. ¿No? Acá está la corriente. Después dice 3 amperios y 200. 3 amperios, 200 ha bajado, acá está. El otro dice 6 amperios, 180. 6 amperios, 180, este otro punto, acá. Y el último punto, 7 amperios y 170. 7 amperios, 170. Es regulado a 220, fíjense. A 220 vuelto, esta misma línea de 220 inicial. Pero aquí está, 220. Pero al regular, la corriente me llega a 7,5. 7,5. ¿Qué pasa si bajo la carga a 6,5? 6,5 me sube el voltaje a tener 235. Y así sucesivamente, digamos a 2,5, 2,5, y me sube el voltaje a 260, 260. Si es 0, la corriente 0, me sube a 270. Así se va realizando la curva de regulación. Este cálculo, ¿cómo realizo? E sub 0 menos B. E sub 0. ¿Por qué? Porque esta corriente está funcionando en vacío, sin carga, E sub 0. Acá. Y este es el voltaje nominal con el que está trabajando la carga. E sub 0, ¿cuánto varía? ¿Cuánto vale? 270. 270 menos el voltaje que estoy trabajando en la carga, 220 entre 220 por 100, 22,7% es regulado la máquina. De ahí sale ese cálculo. ¿Ya? Ahora, sáquenle una fotito a las preguntas y les indico de qué se trata. Sáquenle una fotito. ¿Ya? Sáquenle una fotito a eso. Mientras tanto, yo voy a estar tomando en cuenta, estamos ahorita 18 participantes. Conmigo más, ¿no? Conmigo más estamos 18. Listo. Ya 19, alguien ha entrado ahorita, pero eso ya no tomo en cuenta, ¿no? No sé quién ha entrado ahorita. Ya, dice análisis de resultados. A, inciso. ¿En qué influye la corriente de campo y sub F en la regulación de la máquina? Inciso B. ¿En qué influye la corriente de armadura I sub A o del rotor? C. ¿Por qué se regula la máquina? D. ¿Qué es la regulación de una máquina de corriente continua o dínamo? E. ¿Qué pasa si varía la carga, sube o baja y no se realiza la regulación? Con el reóstato, ¿no? Y F. Reguladores electrónicos para máquinas de corriente continua y documentos de referencia.